Hola amigos, bienvenidos a Escuchando el Autismo, episodio 4. Yo soy Oscar, papá de un niño con autismo grado 3, no verbal. Y bueno, estamos muy contentos con cómo ha ido avanzando este podcast, que es parte de One Smile to Change the World, una asociación que trabaja sobre todo en temas de educación sobre el autismo y que es una red global. Amigo, bienvenido a tu podcast. Hola, buenas, ¿qué tal? Me gustaría dar las gracias a todo el mundo. Quiero empezar, presentándome para los que se unan en este cuarto podcast. Mi nombre es Abraham, soy el director del programa educativo One Smile to Change the World, que surge a partir de una tesis doctoral que estaba haciendo. Y bueno, tenemos alumnos en los 5 continentes y voluntarios prácticamente. Y bueno, aparte de eso, trabajo de profesor universitario en Reino Unido. Bueno, y yo también soy parte del espectro, también tengo TEA. Y estoy encantado del seguimiento que hemos tenido esta semana, del recibimiento, de todos los mensajes de apoyo, de los suscriptores también, de gente que ha contactado con nosotros y hemos podido empezar a ayudar también. Así que muchísimas gracias por todo y gracias a ti, Oscar, por ser parte y apoyarnos también. No, amigo, gracias a ti. Y bueno, hoy un tema muy, muy interesante, que es la inclusión laboral, un tema muy controversial, bueno, más que controversial, no, porque la decisión es que tendríamos que ser incluyentes en temas laborales e incluyentes en todos, pero es un tema que no es fácil. Sí, pues aquí sí, cuéntame, amigo, porque yo del tema de inclusión laboral, como mi hijo tiene 4 años, todavía no me toca vivir nada de inclusión laboral, espero que no me toque vivirlo en un buen rato, pero cuéntame, ¿qué sabemos hoy en día de la inclusión laboral? Bueno, primero decir que los años luego pasan muy rápido, ¿eh? Cuando te quieras dar cuenta, estás ya buscando trabajo y paralelo y la vida pasa al final súper rápido. Bueno, pues evidentemente como toda, el trastorno del espectro autista pues viene con algunas dificultades. Me gustaría hablar un poco de estadísticas, ¿no? Algunas estadísticas las tengo aquí bien apuntadas. Claro. Creo que también, déjame que abra un poco por aquí, sobre todo son estadísticas europeas que bueno, también pues quizás son relevantes, ¿no? Porque hablamos siempre, muchos de los podcasts también hablo de estar más avanzados, ¿no? Y todo eso, entonces alguien piensa, pues, y son estadísticas duras, no hace falta irse a países menos desarrollados para tener este tipo de estadísticas. Y luego, bueno, ya pasamos un poco más si te parece, a hablar un poco más de opiniones o lo que queremos o lo que creemos. Mira, según los datos de Autismo Europa, que es una asociación internacional, entre el 76 y el 90% de las personas adultas con TEA está desempleada y no desarrolla ninguna actividad productiva o laboral. 76 y 90% de tasa de desempleo. En lo que les convierte en el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de empleo. O sea, hoy en día sigue siendo, o es el TEA, el colectivo de discapacidad con la tasa más alta de desempleo, según Autismo Europa. O sea, informaciones reliable, fiables. Si vamos a Reino Unido un poco, ¿no? Muchos de los podcasts hablo de los arreglos para el acceso al empleo y todo eso, ¿no? Un país que en cuanto a autismo todos podemos estar de acuerdo que está quizás más avanzado, que es uno de los países más avanzados, ¿no? Siempre es uno de los países, Reino Unido, en cuanto a investigación y en cuanto a educación más avanzado. Pues seguimos en la misma línea, ¿no? Según la National Autistic Society, solo el 16% de personas con autismo tiene trabajo o jornada completa. Según la Oficina de Estadística Nacional de Reino Unido, alrededor del 50% de las personas discapacitadas trabaja, alrededor del 50% de las personas con discapacidad trabajan, pero en comparación más del 80% de personas discapacitadas, ¿ok? Y un solo 22%, las últimas del 2023. Un 22% de personas autistas tienen empleo remunerado. Pero también te habla de que no todos a tiempo completo, muchos son de programas de inserción laboral, estamos hablando de una bestialidad, estamos hablando de
estamos hablando de que, pues eso, de que solo el 16%, entre el 16 y 20% de personas con autismo trabajan. Ujú. Claro, ahí nos encontramos seguramente no, pues la diferencia en lo que hablamos, ¿no? Autistas un poco más, aunque no me gusta hablar de grado, ¿no? Pero grado uno quizás los que son los que ocupan esas plazas, ¿no? Y no todos, ¿no? Sí que es un reto súper ambicioso y súper importante, ¿no? Aquí hay una cosa que se llama Access Arrangement, que, bueno, lo que te digo, Reasonable Adjustment, que son Ujú. ajustes razonables, ¿no? Ok. Para TEA, ¿no? Que sí que se intenta en las empresas, ¿no? Hay de hecho varias empresas que conocen un poco, o sea, saben en un momento de hiperfoco, ¿no? De una persona con TEA puede ser muy eficiente, ¿no? Todo ese tipo de cosas cada vez se empiezan a usar más, hay mucha más concienciación, pero seguimos en unas tasas increíbles de desempleo, seguimos en lo que es un problema social, ¿no? Un problema de este tipo pues, un problema muy importante, ¿no? En cuanto a inserción laboral. Hay un montón de programas, programas educativos, un montón de apoyo, pero evidentemente no es suficiente todavía. Yo, amigo, aquí la verdad lo que me pregunto es, o sea, cuando estamos hablando de un tema de inclusión laboral, también tenemos que hablar del tema de la situación laboral que se vive en general en el mundo, ¿no? Sí, O sea, per se, mucha gente no tiene trabajo, sí, ¿no? O sea, para empezar. Y entonces, pues, las personas autistas no están exentos de las otras discriminaciones que existen en el mundo, ¿no? Ya sea por clase social, ya sea por género, ya sea por el color de la piel, ¿no? Entonces, es un factor que se agrega, ¿no? Y entonces, edad, ¿no? O sea, sabemos que no es lo mismo buscar trabajo a los 40, 50 años que buscar trabajo a los 20 o a los 30, sí, ¿no? dependiendo de lo calificado que estés, sí, ese es un tema importante también, ¿no? Al final, pero sí. El, bueno, yo creo que el dato importante, ¿no? Que habla, por ejemplo, se habla aquí en Reino Unido, en Europa, es el 50%, el 80% de las personas no discapacitadas está trabajando. Y el 50% de las personas discapacitadas está trabajando. O sea, la tasa es una diferencia enorme, pero aún así solo el 22% de personas con TEAs tienen trabajo, que es todavía peor. O sea, tenemos el mismo porcentaje de personas, casi, de personas sin discapacidad en situación de desempleo que personas con autismo están trabajando, ¿no? El mismo porcentaje, ¿no? Que es impresionante. O sea, hablamos de que el 80% de personas con TEA no tiene acceso a un empleo estable, un empleo a tiempo completo. Ahora, aquí hay una cosa buena, por ejemplo, en España no es igual. Tú en España, cuando haces un currículum, una carta de presentación, tienes que poner tu foto. En Reino Unido no, está incluso mal visto. Tú entregas el currículum sin foto, ¿por qué? Porque al final vienen las personas, si a un puesto de trabajo se presentan 1.000 personas, cogen a 50 para una entrevista, cogen a las 50 mejores, a las 50 que más preparadas estén, para que no te puedan juzgar por tu religión, por tu pinta, Aspecto. ¿no? por tu aspecto y todo eso. Ahora, luego tienes que ir a la entrevista. El problema está también en la falta de formación, la falta de muchos empresarios o muchas empresas, falta de entendimiento del autismo, falta de... Al final es algo que genera un poco de miedo todavía, ¿no? Voy a contratar a alguien que, pues sí, o sea, eso, no conoces, no conoces el TEA, no conoces, entonces sí que genera un poco de desconcierto. La clave ahí está en mucha más formación, preparación y programas de acceso al trabajo. Claro, yo aquí tengo, por ejemplo, varias perspectivas, ¿no? Por Sí, un lado, creo que yo he observado que y he escuchado que ya hay empresas que incluso buscan perfiles con ciertos grados de autismo porque para ciertas actividades pues son muy buenos, sí, ¿no? Como temas como de programación, análisis de sistemas, observacionales, ¿no? Como que son dentro de las características que tienen un valor agregado, por decirlo de alguna forma, análisis de datos, ese tipo de cosas, o sea, como que es algo que se les da de forma natural, ¿no? Alguna vez me tocó ver el video de una mamá que subió a su hijo que llegó a un Walmart, ¿no? Y está el botadero de cosas, de plumas, de audífonos, de todo esto.
y el chico pues no se pudo ir hasta que no lo organizó, ¿no? Sí. Entonces, y lo dejó así perfectamente organizado por color y demás, y la mamá decía, o sea, Walmart, ¿sabes cómo estaba esto antes de que pasara mi hijo? Yo creo que lo deberías de contratar, Sí. ¿no? Entonces, o sea, yo creo que por un lado tenemos estos autismos que tienen incluso ventajas que con un poco de educación y demás, tal vez las empresas se podrían dar cuenta de que ahí más bien sería una oportunidad muy buena de contratar a gente que incluso está sobrecapacitada, tiene capacidades muy altas para desempeñar ciertos factores. Ahora está el otro lado de la balanza, ¿no? Hay otros autismos que la interacción social les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y Sí. entonces, tal vez el trabajo en línea pueda ser una muy buena alternativa para ellos y tal vez sería un buen foco. Y el otro punto que yo quería tocar contigo es, también están los otros autismos, que como dices, no vamos a hablar de grados, pues sí podemos hablar de situaciones, Sí, ¿no? sí, sí. Podemos hablar de personas adultas que todavía no tienen independencia, ¿no? Independencia, vamos, ni independencia tal vez para ir al baño o para alimentarse o para ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, cuando hablamos de inclusión laboral, lo importante es que el trabajo es el camino a la independencia, ¿no? Entonces, o sea, todas estas personas que estoy hablando, todos los niveles, merecen buscar llegar a la independencia. Pero ¿cómo debemos de pensar la inclusión laboral cuando tenemos casos tan radicales como personas que tienen estas habilidades incluso arriba del promedio neurotípico? Y por el otro lado tenemos estas personas estos autismos, que la verdad son mucho más retadores para las familias y para el mismo autista. Sí, mira, yo creo, bueno, en todo, cualquier persona, neurodiversa, neurodivergente, neurotípica, lo que hay que hacer es buscar las motivaciones, no potenciarlas y la manera en la que aprenden, la manera en la que estudian, la manera en la que les gusta vivir, ¿no? Para ayudarles. Siempre cuento mi caso también. A mí me costaba horrores estudiar en España, ¿eh? Porque estudiaba en la UNED, una universidad que al final eran libros gordísimos, a mí me encanta investigar y no era algo que me motivase. Además, mi mente, yo soy muy de... Es que como vea algo con lo que no esté de acuerdo, que no vea que que no es funcional ahora, que no se use, es que no me cuesta, aunque sepa que tengo que ponerlo en un examen, aunque sepa, es que no puedo porque sé que no es cierto. Al final estaba lidiando con libros de hace no sé cuántos años que ya no tenían ningún valor. Cuando descubrí un sistema educativo nuevo, cuando descubrí lo que me gustaba, cuando descubrí cómo aprendo y tuve el empujoncito y el apoyo necesario, me saco 3 años de universidad en uno y sin despeinarme, ¿no? Estudio siempre 2 o 3 cosas y eso pasa con todos los alumnos. Sí que hay alumnos, claro, no sé, algunas veces hablamos, claro, y pienso, me dice la gente o algo, sí, pero claro, cuando le cuentas a los padres esto o algo, ¿no? Es como... le, a los que tengan hijos, ¿no? O alguien o personas con un autismo como el tuyo, pues van a decir, ostras, vale, necesito ayuda para regular o que me hagan unos arreglos en el trabajo para tener yo, si necesito 15 minutos de vez en cuando de descanso extra, pues bueno, al final se lo toman, yo no fumo, es como el que fume se va a fumar. Yo tengo me voy, descanso 15 minutos, hago un poco mi rutina y vuelvo a trabajar, ¿no? Pero luego todo ese tipo de arreglos es con un poco de conocimiento es más fácil, ¿no? O con órdenes exactas, ¿no? No al final, pues eso, la forma en la que se comunican, ¿no? A veces, por ejemplo, escuchaba ahí un chico que me gusta mucho en Instagram también, que también es autista, ¿no? Que decía que tenemos, y es verdad, tenemos a veces problemas porque típica cosa buenos días, ¿cómo estás? Al final tenemos que aprender a decir bien, bien, ¿y tú? Porque muchas veces al principio le cuentas cómo estás metiendo la pata, tienes un problema. Por todo este tipo de cosas, la gente que trabaja contigo tiene que saberlo. Entonces, al final, conocerlo y saberlo es que te adapte. Pero aparte de eso, yo tengo una vida independiente, yo tengo una vida, me valgo por mí mismo, busco trabajo, tengo vida laboral, tengo vida social. Pero también la otra parte en la que he ayudado a muchos alumnos a que tengan una vida más independiente o a que encuentren ciertos trabajos. Proyectos que he visto, estoy hablando de alumnos apenas verbales o sin ser verbales incluso, ¿no? En colegios de aquí hemos ayudado que les hemos contratado en el colegio para luego
pues limpiar por ahí, o cuando venían el coche o los autobuses de los alumnos, pues es decir, dónde aparcar y estar ahí. Todo ese tipo de cosas, hay un montón de iniciativas que se pueden hacer. Lo que pasa es que requiere un proceso. En el colegio donde trabajé, aparte del departamento académico, que ya habla de él, creé el departamento también Business Enterprise. Formamos un negocio, creamos un negocio, claro, a distintos niveles. Habían alumnos que se encargaban del diseño, otros alumnos de la manufacturar el producto, ¿no? Desde posabrazos hechos con bits de plástico a monederitos, un montón de cosas. Todos los alumnos, todos, absolutamente todos, colaboraban de una forma u otra. Aunque fuera algunos alumnos, aunque fuera solo ponerlo en cajas y llevarlo hasta la puerta para que cuando viniera el autobús meterlo en el autobús, aunque fuera solo eso, pero ya era algo para el trabajo. Entonces todos los alumnos colaboraban, independientemente del grado, independientemente de las habilidades o las dificultades que tuviesen. Otros alumnos les llevamos también al parque. Fíjate, los parques a veces están llenos de mierda, con perdón de la palabra, están llenos de basura, están llenos de... Pues con unos pickers de estos, ¿no? Picker, que haces así unos recogedores, íbamos por ahí, pues los enseñabas a recoger. Fíjate la labor que pueden hacer tan bonita de ayudar a recoger parques, ¿no? La basura. Les están enseñando a reciclar. Y son personas que son muy visuales, son muchos, son personas que entonces, pues sí, que tienen que ir a lo mejor con un creo que en América lo llaman los profesores sombra, ¿no? O tienen que ir con apoyo. Vale, pero ya está haciendo algo bueno para la sociedad, para ellos mismos, ya hace que tenga una estructura. Porque el problema de todo esto es que muchos alumnos a esas edades, cuando terminan el colegio, lo que hacen es irse a una residencia y estar en una habitación, en un jardín o en un sitio que no salen y su vida cambia mucho, ¿no? O sea, no tienen algo por lo que salir, algo por lo que prosperar o tener más independencia. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. Sí, aunque la verdad te voy a ser honesto, o sea, como padre de repente es difícil escuchar que el perfil de trabajo son esos, ¿no? O sea, yo creo que eso es un distintivo complicado, ¿no? Porque, o sea, ¿cuándo o cómo vamos determinando el potencial real de la persona, ¿no? O sea, porque por un lado, que tuviera un trabajo, como dices, de recoger basura o apoyar o algún otro tipo de trabajo, para ciertas circunstancias y situaciones, pues por supuesto que lo ves como algo muy positivo, ¿no? Sí. Lo ves como logró integrarse a la sociedad, logra tener un ingreso, logra tener cierta independencia, ¿no? Pero por otro lado o sea, yo creo que la expectativa de todo padre para su hijo es que tenga un potencial mayor, ¿no? Sí, no, entiendo esa parte, ¿no? Pero quizás el problema viene de eso, el problema es ese, ¿no? La expectativa. O sea, al final yo creo que ¿quién determina? Lo determina la persona, lo determina el alumno con TEA, lo determina ni profesores ni somos nadie o incluso padres, ¿no? Para determinar. O sea, te he puesto un ejemplo de cosas que he visto, cosas que hacíamos, con algunos utilizábamos, porque tenemos varios alumnos que se llama con pick up behavior, ¿no? Entonces aprovechamos esa motivación pues para redireccionarla para reciclar, ¿no? Para reciclar y al final alumnos súper contentos, alumnos de saber fuera, menos comportamiento retante, menos estrés, menos autolesiones. Eso es que lo estimula o sea, eso al final es el alumno lo que decide. Evidentemente no tienen acceso a lo mejor pues en cuanto a pues, a lo mejor no quieren ser profesores, ¿no? Porque las necesidades que tienen son distintas o las motivaciones que profesor o científico, no sé, o ingeniero, porque a ver, yo creo que aquí perdón que te interrumpa, yo creo que aquí yo tengo una idea y a ver si no me estoy equivocando y me corriges, pero, sí. Pero por ejemplo, o sea, yo creo que lo que tienes que observar en términos de la inclusión laboral también y en el desarrollo, bueno, quiero tocar 2 puntos muy rápido. Uno es el entorno en el que está, porque justamente tú estás diciendo que a ti la escuela te costaba mucho trabajo en un entorno en el que estabas, ¿no? Sí.
Y después cuando cambiaste de entorno, bueno, eso te permitió desarrollar tu potencial mucho mayor. Y yo creo que eso es un escenario que puede ser muy posible. A veces los entornos van a dictaminar para todos, neurotípicos o no, el potencial que pueden lograr. Entonces, Sí. eso es como en un nivel. En otro nivel, yo creo que hablamos de adquisición de habilidades, ¿no? Y como dices, yo creo que sí, ciertamente, y esto tú y yo lo platicábamos el otro día, quien determina el potencial de la persona es la persona, ¿no? Totalmente. Pero, por ejemplo, la adquisición de habilidades, o sea, por lo menos, de entrada, no es lo mismo un autista, y aquí me voy a referir en particular a los autistas, pero sería igual para todos, que aprende a leer y escribir y adquiere esas habilidades, sea verbal o no, pero Sí, que sí, pueda leer, escribir, porque leer te abre la puerta a estudiar. sí, Y escribir te abre la puerta a comunicarte muchísimo, hables sí, o no hables. sí, sí. O sea, yo creo que cuando hablas de que adquieren esa habilidad, pues tienes un cierto nivel de potencial, ¿no? De lo que puede alcanzar. Y cuando Sí, no pueden adquirir esas habilidades, pues igual y te tienes que orientar a otro nivel de potencial, ¿no? O sea, por claro, ejemplo, pero no deja de ser, al final, sí, es otro nivel de potencial, pero al final no determina en cierto modo, ¿no? Porque al final que un alumno sea capaz de leer, escribir y comunicarse no necesariamente va a hacer que quiera estudiar o que quiera leer, no va a necesariamente ser una motivación, ¿no? Al final lo sigue determinando el alumno, pero sí, como dices, te da acceso, ¿no? Entonces una persona que no llega a aprender a leer, no llega a aprender a escribir, evidentemente está desarrollando otras habilidades, lo que hay que hacer es potenciar las otras habilidades. Si y eso a mí me pasa con neurotípicos también, lo que pasa es que sí que se acentúa mucho más con personas con TEA, ¿no? Al final una persona neurotípica, al final que no sepa leer o escribir es como, no, hoy en día no pasa, o sea, hoy en día hay que hacer todo lo que se pueda, se considera un fracaso, pero sí que en verdad con algunas discapacidades o con personas con TEA, si no se llega a eso, si la persona ya no solo no es verbal, ¿no? Si no es capaz de escribir, si no es capaz de leer, bueno, seguro que se ha sido capaz de potenciar otras habilidades, ¿no? Es a lo que voy. ¿Qué tan necesario es el sistema convencional, ¿no? Un colegio que colaboro en distintos países, en un par de ellos, con una educación muy tradicional todavía, o gente estancada en todo eso, no, pero es que tienen que aprender a leer, a escribir, tienen que aprender a sumar, hasta qué punto les estás torturando en cierta... está bien que se le quiera, está bien, ¿no? Porque siempre tienes que meter algo de comunicación, lectura, matemática, eso tiene que estar siempre en todo lado, pero no sé, se me ocurre en un entorno rural. Joder, los niños de hoy en día, neurotípicos, ¿dónde viene la leche? Del supermercado. Si en un entorno rural, se me ocurre, es que se puede aprender a contar ordeñando una cabra o una vaca, ¿no? Contando las veces que apretas, 1, 2, 3. O sea, todo ese tipo de cosas a lo mejor se motivan mucho más, ¿no? O, mira, la asociación que estuve en Vietnam, con la que colaboré hace 2 veranos, me fui allí para poner en práctica el plan educativo que creé y era una pasada porque eran alumnos, me fui allí a observar el autismo, mi idea, como era aquí hace 30, 40 años, cómo se trabajaba, ¿no? Porque uh-huh. era mi idea, ¿no? Ver un poco porque no está muy reconocido, no está muy trabajado, no hay muchas asociaciones, entonces quería ver un poco algo un poco más antiguo, más prehistórico, por así decirlo, en temas de autismo, ¿no? De estrategias. Y sí, vi cosas que eran como, eso aquí hace 60, 70 años. Pero luego me pareció una cosa muy, muy curiosa, porque no se centraban es otra sociedad, otra cultura, pero no se centraban en escritura. Sí que hacían algo, pero ellos, los alumnos, desde que llegaban por la mañana, se ponían a preparar su comida, se iban al mercado a comprar, se ponían a preparar su comida y eso lo iban haciendo todos los años, se ponían a todas estas verduras que ellos usan y tal, a pelarlas, a hacerlas, a dejarlo todo bien hecho, luego le tocaban instrumentos de música, cocinaban todos juntos, limpiaban, hacían las camas de todo el boarding school, o sea, era todo ese tipo y los alumnos estaban súper felices, los alumnos estaban bien, no había tantos comportamientos retantes, sí que es verdad que cuando había alguno, trabajaban, era un poco todavía duro de ver, ¿no? Pero para eso estaba allí yo, ¿no? Para formarles y querían aprender un montón. Pero se pasaban en unas habilidades, vamos, que de hecho abrieron, estando allí, justo que estaba allí, inauguraron
una tetería, ¿no? Se dice, sí, pues donde hacían zumos y té para la gente de allí, los vendían. Y pues estamos hablando de esas habilidades, que a lo mejor es Independencia al fin y al cabo. independencia, porque luego ese chico tiene ganas de prepararse un té, aunque y no eran verbales la mayoría, ¿eh? Y a lo mejor el chico ese va a su casa, sabe dónde está el té, coge, lo prepara, se toma su té y recoge toda la casa y lo deja como nuevo. O sea, a eso iba yo, Abraham, a eso iba yo. O sea, por eso el entorno. Por eso el entorno, y también para no salirnos del tema laboral, ¿no? O sea, por ejemplo, igual y en la detección de habilidades para el futuro de la persona, ¿no? Pues yo creo que cuando pueden aprender a leer o escribir, pues, sí. O sea, ya los puedes ir orientando a cierto tipo. Pero si no, el entorno es muy importante para que detecte. Igual es la música, igual es la pintura, igual es la cocina, igual es las tareas mecánicas. Yo, por ejemplo, te contaba que a mi hijo el Lego se le da muy bien y el ensamble de bloques y me decías, bueno, pues líneas de ensamblaje y eso pues ya podría ser una habilidad que en el futuro podría desarrollar, ¿no? Yo mi primera reacción fue, ok, sí, ojalá sea algo más, pero bueno, sí, ciertamente es algo así, como dices, eso es expectativa, ¿no? Expectativa de padre, al fin y al cabo. Pero lo que voy, por ejemplo, a ver, tenemos estos casos, ¿no? De autismos que no son independientes, ¿no? Sí. ¿Cómo los incluimos en la vida laboral? O sea, pues, esto es una pregunta que yo hago porque esto sí yo no lo sé, y tal vez tú en tu experiencia nos lo puedes decir. Un autismo que no es independiente, o sea, que no tiene la independencia para ir al baño, voy a tratar de ser muy específico, ¿puede ser independiente en otras cosas? O sea, ¿puede ser que sea parte de una línea de producción aunque no sea independiente para ir al baño? ¿O eso es algo muy difícil de que suceda? Pues tiene que has puntualizado luego independiente para ir al baño, ¿no? Porque ser independiente es un sentido muy amplio, ¿no? Lo que hablaba el otro día, hay que establecer bien lo que es ser independiente, porque seguro que hago muchos ejercicios de estos con mis alumnos y con gente así, ¿no? Con gente con la que trabajo. Ciertas cosas que decimos, ciertos tópicos, les hago escribir cada uno lo que significa y luego lo que incide. Si tú escribes lo que es ser independiente y lo escribo yo ahora, si lo enseñamos a la cámara, yo creo que no coincidimos ni en 2 puntos. O sea, es súper. Y con eso pasa como con todo el mundo. Es que no. Está bien formulada la pregunta, ¿no? Pero lo que me gustaría hacer hincapié es que no hay límite para nada. ¿Por qué no? O sea, te voy a lo contrario. ¿Puede ser una persona independiente para ir al cuarto de baño y no saber trabajar o no poder ir a... ¿Sabes? Es que puede ser. O sea, con el espectro autista es que se ven cosas tan maravillosas, lo que hay que saber es apreciarlas, ¿no? Y ya te digo, siempre tengo un alumno que era impresionante. No verbal... verbal, decía alguna palabra, pero no mucho. O sea, era un alumno que pues eso, lo que hablamos, no independiente, ¿no? Y con un buen entorno, con un buen estimulándolo, probando distintas cosas, no hablamos de inteligencia múltiple, ¿no? Probando distintas cosas, llegó un día y ya te digo, 13, 14 notas disonantes totalmente y te decía todas las que eran. Lo que pasa es, claro, él tocaba el piano, pero lo tocaba con las manos, o sea, no costaba mucho ponerle las manos bien, y ese chico luego fue a una escuela de música y pues está en una banda inclusiva y hacen sus bolos, aunque no ganen un dinero, ¿no? Al final muchos países como estos tienen los benefits, ¿no? Ayudas sociales y todo esto y pueden vivir de ello, ¿no? Pero también considero que es es que esto no sería solo bueno para las personas con TEA, es bueno para el gobierno, es bueno para la sociedad, ¿no? No tener una tasa de desempleo de personas, 1 de cada 100 personas, que si no es más, es autista, y de ellos el 80% está sin trabajo. Estamos hablando de millones de personas que tiene que mantener el Estado, ¿no? Es una locura. Entonces, todo esto al final, pues mira, si ya tiene un trabajo en una banda inclusiva, que vayan a tocar todas las semanas, él ya sale, ya feliz, que es lo que se trata también, se siente independiente, puede, aunque luego tenga también otra ayuda del gobierno, pero, ¿sabes? Pero todo esto es que es bueno para todo el mundo. Es identificar lo que le guste. Claro. A ver, te voy a poner un poco en un predicamento, pero vamos a tratar de hacerlo para lograr llegar como a alguna conclusión, ¿no? A ver, por ejemplo,
Si tú fueras a capacitar a una empresa, ¿no? Sí. Que hoy en día no es incluyente con el tema ATA, pero quiere llegar a hacerlo, ¿cuáles serían tú los 5 puntos que le recomendarías? Ahorita me está escuchando algún dueño de alguna empresa, chiquita, grande, mediana, no sé, es lo de menos. Puede ser una cafetería que quiere tener meseros, ¿no? Puede ser. O puede ser una empresa grande que quiere tener programadores, yo no lo sé. Pero ¿cuáles son las 5 consideraciones generales que crees que debería tener una empresa para empezar en el camino de la inclusión? Porque no es un camino fácil ni rápido, pero vamos, los primeros pasos. Bueno, aquí podemos hablar de un montón de de discapacidades, un montón de... Perdona, a veces sabes que me quedo pillado ahí en el inglés. Primero, pero nos estamos centrando en el TEA. Entonces, para mí cuando hablamos de TEA, hay sobre todo 2 pilares que cuando hago formación para alguna empresa o para colegios, siempre menciono lo mismo. Para mí, los 2 pilares más importantes es la comunicación y sensory. ¿Tolerancia a las sensaciones o adaptaciones a las sensoriales? Sí, adaptaciones sensoriales. Para mí son los 2 pilares. ¿Y por qué? Bueno, porque envuelven muchas cosas, ¿no? Sobre todo la parte de comunicación, ¿no? Si hablamos de la parte de comunicación, envuelve muchas cosas, ¿no? Una persona con TEA tienes que darle instrucciones claras, ¿no? Y hablábamos antes un poco de los problemas, ¿no? que tenemos incluso a veces, ¿no? Vas al puesto de trabajo y ya desde el primer momento del día, es que a mí me pasa a veces, ¿no? Aprendes toda la vida a enmascararlo para no meterte, para no estar en un problema, ¿no? Pero algo tan sencillo como que te digan por la mañana, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Tienes que aprender a decir, estoy bien, ¿y tú? Cuando al principio eres un poco, a mí muchas veces al principio de empezar a trabajar me decía gente, oye, pero ten cuidado, no cuentes tu vida, claro, no saben que estaba en el espectro, pero sabes que no te digo, pero no cuentes tu vida a todo el mundo, claro, me estás preguntando, ¿por qué me preguntas si no quieres... No quiero saber, ¿no? Claro, me estás preguntando qué tal estoy, bueno, pues no he dormido bien o he comido, todo ese tipo de cosas que parecen, pues, claro, luego, pues eres raro, entonces, todo ese tipo de cosas, la comunicación y dar órdenes concisas, ¿no? Yo sigo teniendo muchos problemas con, por ejemplo, los cambios, ¿no? Cambios de última hora, todo eso me afecta ahora. Encima, por ejemplo, yo también tengo muchos problemas con el WhatsApp, este tipo de comunicaciones. Si no veo un logo, y me pasa a mi pareja, si no me pone un logo de la carita sonriente, ya estoy diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿He hecho algo malo? O sea, comunicación es súper importante. ¿Cuándo darla? ¿Cuándo decirla? ¿De qué manera? Y tienes que ser muy literal, muy conciso, ¿no? Muy los puntos y ya está. Si nosotros queremos hacer las cosas bien, si nosotros más que nadie queremos un orden y hacer las cosas bien. No queremos esa sensación de hacer algo mal o no terminar algo, pero queremos saber lo que hay que hacer, ¿no? O sea, me tienes que decir pues, lo que hay que hacer. Entonces, comunicación es importante. Y luego las dificultades sensoriales, ¿no? También tenerlas muy en cuenta. Tener en cuenta que a veces, pues, somos muy trabajadores, queremos hacer las cosas bien, cumplimos, somos personas en cuanto al tiempo, ¿no? Una persona con TEA es muy puntual, hace todo a tiempo, ¿no? Está todo muy organizado normalmente. Claro, pero tienes que tener en cuenta que quizás hay algún impulso sensorial o algo que hace que esa persona necesite 5 minutos de descanso, ya está, para regular su cabeza, para regular su cerebro, regularse, ¿no? Y eso, tener ciertos espacios y saber cuándo, pues identificar un poco, ¿no? Ciertas situaciones en las que la persona con TEA está un poco más estresada, que hay que reducir un poco las demandas, este tipo de cosas. Entonces, los 2 pilares más importantes para mí son esos 2, comunicación y dificultades sensoriales. Y recomendaciones, pues formación, que tengan un plan adquieran una buena formación para los trabajadores de la empresa, para todo, que si es una empresa también de cara al público, que haya alguna forma de comunicar a los clientes. Yo no creo, y creo que es algo que normalizar, ¿no? Claro. No hay que
yo no tengo vergüenza, o sea, no decir que al final, porque es una forma de incluir, ¿no? O sea, no es que tengas que decir, hola, soy Abraham, tengo TEA, no, pero en ciertos trabajos pues, no está mal, ¿no? Si yo voy a trabajar con clientes de cara al público, poder tener un método alternativo de comunicación, ¿no? Además, estás explicando a la gente lo que hacíamos nosotros en, 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 en el colegio, cuando íbamos, esto que te dije del departamento de Business Enterprise, creamos productos, íbamos a algún mercado a venderlos. En el mercado teníamos alumnos verbales, un poco más verbales, que explicaban a la gente también, pero teníamos alumnos que no eran verbales y estaban atendiendo al público. ¿Cómo la atendían? Con visuales. Teníamos visuales, algún escrito, tengo TEA, tengo dificultad, o sea, tengo de esta la forma que mi método favorito de comunicación son los visuales. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Llegaba el alumno, era súper bonito de ver. Llegaban los alumnos, les enseñaban pues un visual con las cosas que teníamos, los distintos productos, y la persona pues el cliente apuntaba al producto, el estudiante buscaba el producto, se lo daba, se lo metía en una bolsita, cogía el dinero, lo contaba, le ayudábamos si hacía falta y lo metía. Entonces, hablar a la gente no necesitaba ni hablar. A veces es que hablamos demasiado y te lo digo de verdad. A veces hablamos, las personas, no sé, esto de too much, demasiada información, ¿no? La campaña de la National Autistic Society que lanzó en todo el mundo, de too much, demasiada información, ¿no? Que por el overload que tenemos las personas con TEA de información a veces, ¿no? La saturación. Y es que es cierto, a veces hablamos demasiado, ¿no? Pues cosas concisas. Enseñar a la gente todo esto es súper bonito, es súper bueno para concienciar a la gente, ¿no? Que vean cómo te comunicas, que vean... ostras, ¿puedo servir un café? Es que puede servir un café a una persona no verbal, perfectamente. Y puede poner una mesa y puede cocinar. Ahora, si me estás pidiendo 20.000 cosas, si no te entero, si me entero o pillo solo una palabra, pero si tú llegas y mi método favorito de comunicación son visuales y yo como empresa enseño a mis clientes a que esa persona necesita eso y lo coja, lo ponga así y le apuntes, esa persona prepara el café, te pone las cucharadas de azúcar que quieres y te lo deja todo perfecto. Entonces ese es el siguiente paso para mí. Y hay empresas que lo están empezando a hacer. Aquí hay un restaurante, una cafetería en el centro de Londres, en el mismo centro al lado de Covent Garden, que trabajan solo personas con TEA de distintos niveles, distintos grados. Tienen personas de apoyo, o sea, que trabajan con ellos, pero trabajan allí. Tienen su método de comunicación, tienen todo ese tipo de cosas. Súper bonito de ver. Y bueno, ¿y por qué contratar a una persona con TEA? O sea, ¿por qué partir de ahí? Digo, no sé si hay apoyos, eso la verdad nos rebasa un poco porque la situación en México no será la misma que en Perú, que será la misma que Colombia, que será la misma que en España. Yeah. Pero más allá de esas situaciones, ¿no? Que tengan que ver con impuestos y subsidios y todo ese tipo de cosas, ¿por qué habría que ser una empresa que esté abierta a contratar gente con TEA? Bueno, yo creo que primero porque hacen una labor, ¿no? Primero porque es un colectivo que tiene necesidad, ¿no? O sea, yo creo que eso debería ser, opinión personal también, debería haber campañas bastante más agresivas, bastante más, no sé cómo expresarlo, más severas, ¿no? Más agresivas por parte de los gobiernos, ¿no? Por parte más... pues igual que se hacen con otro tipo de colectivos, ¿no? Yo creo que debería ser algo que se empujase mucho más. Personas con TEA son personas muy organizadas, personas que les gusta trabajar cuando saben lo que tienen que hacer, son personas de estructura, nunca se van para ellos el problema es no ir a trabajar. Si ellos saben que tienen que ir a trabajar de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, a ellos les va a fastidiar, les va a cambiar todo el día, como un día no puedan ir a trabajar. Son personas que no van a faltar. Porque sí, si están muy mal, incluso van a querer ir a trabajar, aunque no deban, ¿no? Lo que les va a costar es regular para no poder ir, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, bueno, porque somos personas también, ¿no? Y porque merecemos tener un trabajo, merecemos a alguien que dé una oportunidad también, ¿no? Y yo creo que es el mensaje y para eso estamos, ¿no? Yo siempre digo, ya te digo, ¿por qué quiero hacer lo hablábamos antes también, ¿no? ¿Por qué quiero hacer este proyecto? ¿Por qué quiero formar a la gente? ¿Por qué quiero hacer esto y llevar
pues todo esto de manera también altruista, ¿no? Pues porque al final no quiero dejar, no quiero llevarme, como quiero dejar aquí todo lo que aprendo, ¿no? No, al final la vida pasa y donde quiera que vayamos, no podemos llevar lo que sea. Entonces quiero dejarlo aquí, quiero cambiar y ayudar a las personas a tener una vida mejor, ¿no? Y quiero de verdad que hay mucha gente así, muchísima gente. El problema es que no tienen la adecuada formación. Creo que hay muchas empresas que quieren hacer este tipo de labor. Estoy totalmente convencido, muchísimas. El problema es que no tienen la formación y al final la falta de conocimiento es lo que crea muchas veces no tener el coraje suficiente para contratar personas con TEA. Totalmente. Yo aquí lo que me gustaría aportar es un par de cosas, ¿no? Una es que creo que lo tendrían que hacer porque los pueden sorprender y los pueden sorprender gratamente, ¿no? Y lo otro es porque si ustedes hacen las cosas, o sea, me refiero a la empresa, ¿no? Si la empresa se capacita y aprende a no dejar la responsabilidad siempre en el otro, ¿no? Porque justo partimos de esto de que es que los TEA no se saben comunicar. No, el que igual no se sabe comunicar es tú con el otro, porque si tú aprendes a comunicarte de la forma adecuada con ellos, ellos probablemente te hagan muchas tareas, mejor de lo que te lo hagan la mayoría de las personas. El tema es que aprendas a comunicarte con ellos y aprendas a respetar sus espacios. Yo entiendo lo que te dices con las campañas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de otras cuestiones inclusivas, ¿no? Como podrían ser, no sé, muchas, sociales, económicas, género, etcétera. Cuando se habla de que se les dé un trabajo, ya muy poca gente no piensa en eso como discriminación. Y cuando hablamos de este tipo de situaciones, como es el TEA, como pueden ser otro tipo de neurodivergencias, se entiende todavía o la gente lo justifica bajo que es que no pueden o es que no sí, o pobrecito, ¿no? Ver que es una discriminación, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Pues porque la gente no sabe cómo. Y entonces ahí claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema eso es que no es no me gusta tener la sensación eso o de pobrecitos no, y a veces siento, ¿no? Un poco a veces que con todo eso es como, bueno, le tienen apoyo, les damos educación, les damos una residencia, un sitio donde vivir, la gente quiere trabajar. Es que todas estas encuestas de las que te hablo, te hablan también de números súper elevados de personas con TEA que quieren trabajar. Es que muchos de mis alumnos, la mayoría de mis alumnos querían tener un empleo, querían trabajar, tienen sueños, quieren ser algo de mayor. Entonces, creo que la sociedad, o sea, las empresas tendrían que contratar, es que eso es otra de las razones, empresas tendrían que contratar o los gobiernos deberían empujar todo esto porque tenemos el derecho de trabajar, porque tenemos el derecho de trabajar como cualquier otra persona, o sea, viendo aparte de habilidades, no, o sea, los educadores, los gobiernos, educadores, creadores de políticas, tenemos que tener la habilidad necesaria como para ser capaz de proporcionar empleo al menos al 80% de personas con TEA, igual que las personas neurotípicas, ¿no? Si la tasa es 80%, al menos hasta esos niveles. Y creo que es posible. Y eso tiene que ser algo que tenga que ser para mí una obligación, porque si no es una discriminación. O sea, es opinión propia, no, porque de verdad, ya no solo por mí, o sea, no solo porque me toque personalmente, sino porque es que todos mis alumnos querían trabajar, todos mis alumnos hablaban de cuando fueran mayores, hablaban bueno, los que eran verbales y tal, y todos tienen habilidades podían hacer cosas, pero al final muchos están condenados a cumplir 25 años, terminar la edad de educación que les cubre aquí el gobierno, ir a una residencia y no hacer nada, que sí, pueden vivir mejor haciendo puzzles, pero no era... no es lo que ellos quieren. No es lo que ellos quieren, claro, o cantando, o viene algo de música, un día van a la natación, pero no es lo que ellos quieren. Entonces, pues es una pena. Además, que luego somos personas muy, pues eso, muy simples en un sentido, ¿no? Lo que te decía, si hay que hacer esto aquí, se hace. Sí. El tema de la comunicación. Si es que la gente, perdona que te diga, lo siento, no quiero, no es atacar, pero si es que lo que no sabéis comunicar sois vosotros. Si es que, sí. para mí, ¿por qué
porque a veces me hace la broma, me río mucho con ella, porque me dice, ya está, que no pillas el sarcasmo, ya está, que no coge... ¿Por qué tienes ¿Qué es eso, ¿Por qué no? no Entonces, hablas claro? ¿Por qué no hablas claro y ya? claro, me hace una broma así de eso y me quedo así mirando todo, pues como nervioso, ¿no? No nervioso, que me lo tomo. Dice, ay, ya está, que se me olvida que no lo coge. O sea, te lo digo de una parte graciosa, pero sí que verdad es que gente no sabe comunicarse. Y yo he trabajado de cara al público también alguna vez. La gente esa que te dice, ay, dame un S de eso que no sé cuándo. Dame un S. O cosas que no termina la frase. O sea, ¿qué es un eso? ¿Qué es un...? Todo ese tipo de cosas, pues, Claro. si es que ya cuesta para una persona neurotípica, imagínate ¿sabes? Entonces, hay que aprender a comunicarse. Yo creo que esto va a hacer bien a la sociedad y también a la sociedad va a hacerle tomarse su tiempo, ¿no? Tomarse su tiempo para mirar a la persona que te está atendiendo, aprender que hay otra forma de comunicarse, aprender que hay otra forma de pensar, aprender eh, que más que neurodivergencia, todos somos parte de una neurodiversidad, ¿no? Todos somos distintos, ¿no? Todos pensamos de manera distinta. Entonces, eh, yo creo que eso solo puede hacer bien a la sociedad, ¿no? Tener un restaurante, muchas veces, no sé cómo serán allí, pero en España, por ejemplo, bares o restaurantes aquí, la gente a veces va estresada y te pide las cosas y creen que el camarero son dueños del camarero y están estresados y pues si a esa gente tiene que parar un poquito, entender cómo se comunica cada persona, eso solo genera habilidades empáticas en todo el mundo, ¿no? Al final luego todo eso, y tomarte tu tiempo a pensar que hay otras formas de pensar, de comunicarse. Yo creo que como sociedad somos muy necesarios, me gusta decir. No. De hecho, yo ya te compartí algún podcast que habla de ese tema, ¿no? De cómo el autismo ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo, o sea, yo creo que responden a necesidades sociales. O sea, literalmente, pero ese será tema para otro podcast. A mí me gustaría agregar solamente, sí, yo también creo esta parte de que es muy fácil pensar que la otra persona comunica, que cuando dicen, no, es que ellos solo entienden lo literal, bueno, pues la forma literal sería la forma más clara y simple de comunicación, ¿no? Entonces, pues, o sea, más bien como que los que tal vez tenemos un problema a veces somos nosotros. Y yo, por ejemplo, insisto, en mi experiencia personal, que es lo que yo más puedo aportar en este podcast, es cuenta de que León tiene habilidades que incluso van por encima del promedio de su edad, ¿no? Tiene otras carencias, sí, pero tiene otras habilidades. Entonces, o sea, cuando la gente asume que una persona es una persona que no puede llegar a hacer algo, más bien, yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta es cómo lograr que esa persona lo pueda hacer. Y yo creo que pueden llegar a hacer cualquier cosa. Evidentemente depende de los, como decimos muy entre comillas, grados, y de las adaptaciones que tendrá, pero las capacidades, o sea, pueden ser infinitas, ¿no? Depende de tampoco, pues eso, identificar también las barreras, ¿no? que puede tener para sobrepasarlas, ¿no? Barreras de aprendizaje, para luego ayudar a estar ahí y ver cómo podemos. Es nuestro trabajo como educadores, como padres, como personas que trabajamos con ellos. Yo creo que el problema también muchas veces de la sociedad es que no está preparada para nuestra mente, en cierto modo. Te cuento un ejemplo de... el año pasado trabajaba unas horas, hacía el proyecto para el doctorado y trabajaba unas horas en una piscina, ¿no? Con chicos con TEA. Y había uno de los socorristas, tenía TEA, claramente, grado... Pues, y yo creo que es que el mundo no está preparado para nuestra mente. Esta broma que a veces hago a veces que digo, soy demasiado autista, ¿no? Cuando soy muy encajonado en algo, pero a ese punto, o sea, él, claro, veía a un niño corriendo y se ponía, no corras, echaba la bronca, regañaba a cosas que otros socorristas pasaban por alto, pero es que, claro, esa persona había sido dicha, le habían dicho las reglas, entonces estaba cumpliendo las reglas a rajatabla. Era el único socorrista que se tiraba así todo el rato mirando y era matemático. Tú lo veías y miraba a todos lados, todo el rato así. ¿Sabes? Mirando cada rincón, era súper al detalle. No podías, a veces iba un niño un poco
Claro, al fin no tenía la habilidad esa de entender la situación de que nuestros chicos tenían TEA y a lo mejor uno salía corriendo y teníamos que correr un poco a por él o algo. Entonces ahí se ponía, ¡ay, no corráis! No. Otros socorristas te dejaban pasar eso un poco, decían, oye, ten cuidado, pero él no tenía esa habilidad para entender esa parte, le costaba. Pero él era el único que cumplía las normas a rajatabla y el único socorrista. Otros estaban más despistados, hablando con alguien, otro cliente de la piscina, o ¿sabes? Él no, él estaba, entonces eso generaba, pues, claro, algunos bañistas no les gustaba porque no les dejaba correr o meterse con la pelota o cualquier cosa en la piscina, y a sus propios compañeros, pues, les generaba que ellos no eran tan buenos como él. Entonces, a veces yo creo que no está, eso molesta a la perfección, ¿no? Molesta todo ese tipo de cosas. No, y yo la verdad es que con lo que estamos planteando el otro día, estamos hablando de 1 de cada 54, ¿no? Era la cifra. Sí, Y eso con subdiagnóstico, porque todavía hay un gran subdiagnóstico. O sea, ya de minoría, la verdad es que poco de minoría tiene, ¿eh? La verdad. O sea, no, por eso te digo. A ver, también, bueno, eso de las estadísticas va por los dos lados, ¿no? Un poco de, no se diagnostica suficiente, pero por otro lado yo creo, ¿no? También, si no me gusta decir opinión personal porque no me estoy apoyando en ningún artículo académico, no me estoy claro, apoyando en una evidencia empírica, pero evidentemente gran parte de que no se haya diagnosticado, mucha gente adulta, ¿no? Que no se ha diagnosticado, que se supone que estará al grado 1, muchas de esas personas estaban trabajando, ¿no? Tendrán al menos algo más de acceso al trabajo, aunque no sean, porque luego hay muchas dificultades para mantener un empleo también, eso en personas con TEA se da, ¿no? Por toda esa falta de entendimiento. Entonces, no sabemos tampoco claramente luego hasta qué punto se va a balancear, ¿sabes? Hasta qué punto se va a nivelar. nivelar. Perdona todo eso, ¿no? A lo mejor luego cuando nos damos cuenta que cuando se haga todo este tipo de estadística contando, teniendo en cuenta que 1 de cada 54, a lo mejor la tasa de empleo sube, ¿sabes? De empleo sube un poco más, ¿no? Baja la de desempleo. No sabemos todavía en todo eso cómo va a afectar también. Sí. Oye, amigo, una pregunta que yo te quería hacer desde la vez pasada. O sea, tú tu diagnóstico lo recibiste hace poco, me habías comentado, ¿no? Sí, no hace mucho. Tú entras en la estadística de ahora, ¿no? No de cuando tenías 5 o 6 años. Claro. Entonces, o sea, también eso es una variable súper importante, ¿no? Porque de repente la gente tiene esta idea de que no hay una epidemia, ¿no? De autismo, pero pues, o sea, lo que pasa es que si la gente se empieza a diagnosticar a los 30, a los 40, Sí. pues, o sea, parece que está pasando ahorita y le echan la culpa al Wi-Fi y al celular. Sí, no, eso yo, vamos, de hecho yo, no sé, escucho gente, otra chica que escucha estos días también, que hablaba en un podcast, decía, ¿cómo era? Demasiado autista para ser neurotípico, demasiado neurotípico para ser autista, ¿no? Y es un poco lo que en mi caso, o gente así, muchos de los adultos que son diagnosticados te sienten, ¿no? Porque, claro, cuando convives, llevamos toda la vida con el masking, ¿no? Enmascarado, y aprendes a sobrevivir, ¿no? Pero es algo que tienes dentro de ti, ¿no? Es algo que siempre, que te sigue costando, o sea, que le digan a mi chica si soy autista o no, ¿sabes? O la gente, ¿me entiendes? Cuando ese tipo de dificultades. Pero yo cuando más dificultades tenía era de pequeño. O sea, si yo de pequeño hubiera habido un diagnóstico, hubiera sido como ahora, como dice mi compañera de casa, era autista de libro, ¿no? O sea, hubiera sido, claro, verbal, pero hubiera sido, era claro, ¿no? O sea, mi madre el otro día está súper contenta con los podcasts porque está aprendiendo incluso más, ¿no? Me dice y tal. Y mi madre claro, hablamos de las estereotipas. Y me dice, por eso hacías las manos. Yo no me acordaba, pero de pequeño yo tenía esta estereotipa. Y luego cuando me lo dijo ya me acordaba. Yo tenía esta estereotipa de las manos mucho, ¿sabes? Y balancearme así mucho. O empezaba a hacer así con las manos. Y, o sea, todo ese tipo de cosas, pues ahora son red flag, ¿no? Que decimos aquí. Es algo que dices, ostras,
Ujú. Vamos a ver porque tenemos indicios, ¿no? O Son sospechas. rasgos súper característicos. Claro, sí, sí, pero como son muchas cosas, ¿no? El tipo de escolaria, la parte de los tics, aparte de no tenía juego simbólico nunca. Eso de mi hermana, pues sí, pues claro, yo un juego simbólico que tenía, fíjate, era por imitación a mi hermana. Yo nunca, esto de coger a lo mejor una escoba de barrer y hacer como de guitarra, yo siempre, claro, yo tengo que por ese lado a lo mejor hubiera sido más difícil pillarlo, porque yo lo que hacía muchas veces era imitar a mi hermana, copiar el juego o las cosas que ella hacía. Tengo una hermana melliza, entonces esa parte la hacía un poco, pero yo no tenía juego simbólico. Por ejemplo, cuando yo jugaba con mis juguetes, sí que era imaginativo, pero mis juguetes eran de series de dibujos que me gustaban y yo hacía lo mismo que hacían en los dibujos, ¿no? Copiaba situaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que eran muy evidentes y luego la adolescencia temprana y todo eso me costó mucho, o sea, todo ese tipo de cosas, pero ya te digo, yo porque me formé, porque lo vi aquí luego en la National y ya descubrí un poco todo lo que había sido, fue una revelación también. Oye, Pero amigo, para ir cerrando un poco el tema, porque o sea, nos da muy bien la platicada, amigo, ¿eh? Dicen sí, que sí, cuesta la comunicación, pero a nosotros se nos da muy bien. sí, Entonces, para ir cerrando un poco el tema, a mí me gusta llevarlo, tú sabes, un poco a los padres, porque sé que muchos padres, pues, se ocupan, ¿no? De estos temas. Y ¿cómo lo llevas? ¿Qué tips le darías a un padre de un adolescente, no sé, ya entrando a la vida adulta, 15, 18 años, que tal vez empieza a buscar su primer trabajo? Yo sé que las condiciones pues varían mucho de persona a persona, pero en rasgos generales, vamos, que sea un autismo, ¿no? Funcional, por decirlo de alguna forma. O sí. sea, que vaya a la escuela, que tenga cierto nivel de interacción y demás. O sea, ¿qué tips le darías para que se vaya incorporando a la vida laboral, ¿no? O sea, ¿cómo un padre puede ayudar a que su hijo con autismo, que ha logrado tener evidentemente muchos avances, ¿no? Porque te insisto, hay que enmarcarlo porque, como dices, el espectro es muy grande, ¿no? Entonces, para tratarlo de enmarcar, ¿cómo orientarlo, cómo llevarlo para la vida laboral o para la decisión de carrera, ¿no? Incluso que son temas que van un poco de la mano. Primero, primero que sepa que escuche lo que quiera y que sea capaz, que escuche lo que quiere su hijo, porque es lo que va a hacer al final que sea feliz y que, y que lo haga pues al máximo, que llegue al máximo de su potencial, ¿no? Y siempre algo que digo, ¿no? Y siempre digo esto que decía la doctora Temporgrade, ¿no? Que no sobreprotejan, o sea, no sobreprotejan a los hijos, ¿no? Hablaba, pero es lo que te digo, o sea, en tu caso tienes un niño y una niña, o sea, claro que proteges a los dos, porque es tu labor como padre, pero no se trata de no proteger más, dejar de ver un poco lo que decía antes de las empresas, o sea, si pretendemos que las empresas vean a las personas con TEA, que les dejen de ver como los pobrecitos o van por esa parte, como formadores nosotros o como padres o formadores o educadores tenemos que dejar de verlos así también, o sea, tenemos que Claro. pensar, bueno, vas a La conseguir. discapacidad no es incapacidad. Claro, no es incapacidad. Y luego, pues entender, estar ahí y incluso prepararles, ¿no? Para tener un fallo de. Porque eso sí que puede ser el fallo de una entrevista, ¿no? O que te digan que no en un trabajo porque no estás capacitado. Eso les pasa a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo falla en una entrevista, todo el mundo. Pues Curioso. tener todo ese tipo de recursos estos. Al final conocen a sus hijos, conocen el tipo de regulación que necesita o los educadores que trabajen con ellos, prepararlos para todo eso. Prepararlos para si es que sí, si es que no, todo ese tipo de cosas, o sea, hay que pues tenerlo en cuenta para preparar un poquito más, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer y como educadores es nuestra labor también, estar preparado para todas esas historias sociales o preparar muchos escenarios, preparar ese tipo de cosas, pero O sea, perdón, mi- por ejemplo, para ser más claro, pues igual y pueden fingir un poco bueno, no fingir, actuar la entrevista de trabajo, ¿no? Por ejemplo, para Sí, prepararlo. claro, para practicar todo eso. Yo, además, muchas personas con las que hablo y todo, y a mí me pasa igual. Yo, mi mente
Claro, mi mente va a mil. O sea, mi chica me dice muchas veces, pero ya estás haciendo escenarios, ya te estás imaginando escenarios que no pasan. Porque es que hasta esos escenarios yo los contesto. Pero es porque, como me ha costado siempre, y es algo que yo creo que, y le pasa a muchas personas con las que hablo con TEA, y que el adulto es como he tenido que, toda esa situación de estrés, de que no, lo que no soy capaz de predecir, ¿no? Pues yo me tengo que imaginar muchos escenarios de algo, pues para que luego, ¿sabes? O pensar en muchas cosas, pues para luego no sentirme como que no estoy preparado para ello, que no sé cómo explicarlo. Entonces, claro, al final, pues eso, estoy preocupado todo el día por escenarios que no pasan ni 1% de las veces, ¿no? O cosas, porque al final estoy... entonces, todo ese tipo, hay que preparar, ¿no? Pues practicar y preparar cosas y preparar una entrevista, pero lo mayor que no les pongan barreras, ¿no? O sea, que ya evidentemente se encontrarán con barreras como todo el mundo, pero si nosotros actuamos como una barrera también, es una más que tienen que saltar, es una más que tienen que sobrepasar, ¿no? O que saltar la barrera, entonces hay que estar ahí para apoyar y para poner todo lo necesario. No decir que no pueden, no decir que el no puedo no tiene que desaparecer del vocabulario. Sí, yo digo que los padres debemos de ser como un camino, pero un buen camino no es de bajada y recto, porque se te queman los frenos y te estampas. Sí. ¿No? O sea, un buen camino sabe cuándo hay que poner curvas, cuándo hay que subir la montaña y es cuesta arriba, y cuándo hay que romper y hacer un túnel. Sí. ¿No? Entonces, o sea, los padres tenemos que ser como un camino y dejar que en ese camino se enfrenten a curvas, se enfrenten a subidas, se enfrenten a topes, y también saber cuándo dar un pequeño empujón y demás, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer. No debemos de ser una esfera que los proteja de todo, ni tampoco dejarlos a su suerte, porque, insisto, neurotípicos o no, necesitan también ciertos apoyos. Todos los seres humanos los necesitamos. Entonces, pues yo creo que con eso podemos ir cerrando el tema, amigo. No sé si quieras agregar algo más para finalizar sobre este primer acercamiento a la inclusión laboral. No, me parece como primer acercamiento que está muy bien. Evidentemente tendremos que hacer algo más en profundidad, con muchas más técnicas, con muchas más, bueno, pues contando, ¿no? Técnicas también para ayudarles con las entrevistas o hablando también de ejemplos de escuelas, o sea, de empresas inclusivas, pero no quiero añadir nada más, está bien. Perfecto. Amigos, por favor, participen, comenten, compartan. Si les gusta el contenido, denos like. Nos ayuda al fin y al cabo a llegar a más personas. Parte del objetivo de One Man to Change the World es muchas cosas. El podcast solo es una forma como de tratar de llegar y tocar a más gente, pero parte de los proyectos que tenemos es hacer webinars gratuitos de diferentes temas, ¿no? Díganos de qué temas. Yo creo que uno de inclusión, un webinar dirigido a las empresas, de como las partes fundamentales de la inclusión laboral con TEA, sería un buen proyecto que tenemos que sumar a la lista, ¿no? Pero por favor, díganos de qué les gustaría